Buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer el proyecto final de bases de datos. El tema de nuestro proyecto corresponde a base de datos distribuidas. Nuestro grupo está conformado por Estíbali, Kenier, Jonsua y mi persona, Keibelin. Primero les vamos a hacer una breve descripción de la empresa. Nuestra empresa se llama Estilo Urbano y es una cadena de tiendas de ropa que vende una variedad de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. La empresa tiene una sede central y dos sucursales distribuidas en las provincias de Alajuela y Heredia. La sede central gestiona los catálogos de productos y precios, mientras que cada sucursal gestiona sus propias transacciones y actualiza los inventarios de manera local. La base de datos central almacena todos los datos de las sucursales, mientras que las bases de datos de las sucursales almacenan datos propios de cada sucursal, es decir, operan de manera independiente. Ahora, con respecto a las tablas que utilizamos para las sucursales, corresponden a la tabla inventario, productos, ventas, detalle ventas, vendedor y clientes. Y para lo que es la base de datos central, tenemos las tablas sucursales, inventario, productos, ventas, detalle de ventas, rango, vendedor y clientes. Bueno, en estas imágenes se puede apreciar mejor cómo es que cada tabla se relaciona entre sí. Entonces esa parte pues no la voy a explicar a profundidad, pero sí voy a mencionar los datos o las tablas, la información de las tablas que viaja entre cada base de datos. En el caso de la base de datos central y las sucursales, los datos que viajan son los de la tabla producto y los de la tabla inventario. Y en el caso de la información que viaja entre las sucursales y la base de datos central, sería la información de la tabla venta, la información de la tabla de detalle de venta y la información de la tabla inventario. Además, es importante mencionar que nuestro proyecto está desarrollado únicamente en scripts y que la herramienta que utilizamos para desarrollar el proyecto fue SQL Developer. A continuación, mi compañero Jonsua les va a explicar un poco de lo que son los scripts de la base de datos central, la cual funciona como un servidor. En esta parte vemos el código donde hicimos el usuario de base de datos, donde podemos ver dónde está la table space y los privilegios que le otorgamos a cada uno. Luego, aquí en el SQL Developer vemos las tablas donde las creamos y las llaves foráneas, que ya lo explicó la compañera. Luego, estos son los insert que hicimos, que son los productos, y el inventario, que cada uno tiene su ID sucursal correspondiente. También el vendedor, que esto es nada más como para para hacer la práctica, y los privilegios que se les damos todos a la base de datos, pero eso es con el system. Luego, esta es la parte de links donde los creamos. En esta parte vamos a TNCName y aquí fue donde lo creamos con nuestras IPs correspondientes. Luego hay que hacer pin a cada una, hay que hacer un TNC pin con la IP y luego con el TNC name que creamos en esta parte. Ya luego con eso tenemos conexión con las sucursales, que son dos en este caso. Luego va el primer procedimiento, que este procedimiento es cargar datos sucursal. Esto es que los datos que se encuentran en la central viajan a cada una de las sucursales correspondiente con su ID sucursal. Estos son los cursores que se crearon. El cursor sucursal es como para verificar cuál ID va a insertar, por así decirlo, o a cuál sucursal debe ir los datos. Luego el inventario y el productos para verificar cuáles productos son, y el inventario para la cantidad que tiene cada uno. Luego aquí se hace el for sucursal, esto es para saber cuál sucursal es con el ID sucursal. Entonces cuando haces el if,
entonces va a ir a esa sucursal y va a tomar, va a hacer un count para ver si existe esos mismos datos dentro de la sucursal. En este caso es el 1. Luego, si el count da 0, es porque no existe ese producto en la sucursal. Entonces se hace el insert correspondiente. Al igual que con un inventario, se hace un count que si da 0 y la sucursal es ID sucursal, la que estamos insertando, que es la 1, entonces se hace el insert. Al igual, cuando ya se hace el for del cursor sucursal, entonces ya va a pasar a sucursal 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer lo mismo, pero con la sucursal 2. Cuando el ID sucursal sea igual a 2. Es el mismo código, nada más que pasa a la sucursal 2. Ok, para hacer la prueba, vamos a presentar las sucursales y yo voy a ejecutar este código. Y también vamos a ver quién en las sucursales no tiene datos para hacerlo. Bueno, ahora procedemos a presentar las sucursales. Eh, Mi persona dirige la sucursal 2 y mi compañero dirige la sucursal 1. Es importante recalcar que pues las dos sucursales se requiere que realicen las mismas actividades o trabajos, entonces se comparte tanto funciones como procedimientos y la lógica de estos. Antes de realizar las muestras y de pasar datos, vamos a verificar que no haya información insertada previamente en las tablas respectivas de cada sucursal. Entonces vamos a hacer un select en cada tabla. Listo, ahora ya verificamos y vamos a explicar ciertas funciones que se utilizan para poder realizar los trabajos que cada sucursal conlleva. Bueno, en este caso tenemos una función que se llama producto existe, que es pues para verificar que existe cierto producto. Se le entra el ID producto de por parámetro, perdón, y esta función nos va a retornar lo que es un string o bien un varchar. Utilizamos verificar como variable de ayuda, ya que vamos a utilizar un select count que nos va a regresar un 1 si fuera que el producto sí existe. Entonces aquí vemos una condicional luego en donde verifica que si verificar es igual a 1, entonces significa que el producto existe. De otra forma sería que pues, no existe. En cuanto a vendedor, la función vendedor existe, es la lógica totalmente parecida, pues son ejercicios semejantes para verificar si el vendedor existe. Entra por el ID vendedor por parámetro, se realiza un select count y pues lo que es el condicional para verificar si existe o no existe. Y luego, por último, tenemos la función cliente existe, que es lo mismo prácticamente. Y serían estas. Anteriormente mi compañera Estivali estaba explicando las funciones que complementan al procedimiento crear venta. Bueno, para el procedimiento de crear venta tenemos como parámetros la ID del producto, la ID del vendedor, la cantidad del producto y la ID del cliente. Como variables tenemos las siguientes, que son las que nos van a ayudar a controlar o verificar que se cumplan ciertas condiciones. Con respecto al desarrollo del código,
Bueno, primero inicializamos el total, que el total es el total a pagar en cero, para que vaya limpio, por decir así. Como base, utilizamos las funciones mencionadas anteriormente, que en este caso es producto existe, vendedor existe y cliente existe. En este caso, de un solo tiro, establecemos el hecho de que ya existen los productos. Entonces, una vez existen esos productos, procedemos a, en el caso del precio, lo seleccionamos y lo guardamos en esta variable directamente de la tabla productos, teniendo el control de que el precio, el producto que está entrando como parámetro sea igual a un producto que se encuentra almacenado en la tabla productos. Después procedemos a detallar una serie de controles, que estos son derivados de la base de datos central, que es en el caso de la tabla rango. Para la tabla rango procedemos a seleccionar el valor siguiente, lo guardamos en esta variable, y en este caso, como estoy hablando desde la sucursal 1, entonces tenemos que especificar en esa tabla que sea la sucursal 1. También procedemos a guardar el valor del máximo número de facturas, igualmente desde la sucursal de la base de datos central, perdón, y que la sucursal sea igual a 1. Una vez recargados esos datos, procedemos a guardarlos en la tabla detalle ventas y procedemos a generar un mensaje que sería venta exitosa. Si podemos ver ahí más ampliamente, es en donde guardamos los datos correspondientes. Continuando un poco, procedemos a seleccionar la cantidad de productos disponibles. Esto lo hacemos directamente en la tabla inventario, y igual controlando que tanto el producto como la sucursal se concuerden. En este caso, controlamos de que el producto que están ingresando como parámetro se encuentra acá, y que la sucursal, como recalqué anteriormente, perdón, sería la 1. Por medio de eso establecemos una serie de controles, tanto en la tabla rango como en la tabla inventario. En este caso controlamos de que el producto, la cantidad que se está solicitando, perdón, sea menor a la cantidad que tiene el inventario, y que el valor siguiente sea menor al valor máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llega el valor máximo tenemos que hacer una solicitud para adquirir más espacio. En este caso, aquí procedemos a, en el caso de que se cumplan, a hacer las modificaciones, que es, en el caso del siguiente, funciona como tipo consecutivo. Entonces, se le va sumando a la tabla rangos de la base de datos central, y en este caso, como estamos trabajando con una sucursal 1, tenemos que especificarle al final que sea la sucursal 1. Igual, para la tabla inventario, procedemos, en cuanto a se cumplan las condiciones, a restarle la cantidad que se está solicitando, y igualmente siempre y cuando la ID del producto se encuentre en la tabla inventario y la sucursal sea igual. En este caso, como estoy hablando de la 1, es 1, pero ya, y si lo ejecutamos desde la 2, obviamente que tenemos que especificarle que sea la sucursal 2. Con respecto a los inserts, bueno, las sucursales se encargan de generar la tabla de ventas. Aquí lo que hacemos es generar un consecutivo para que se le vaya sumando por cada venta realizada. Procedemos también a realizar el cálculo del monto a pagar, y procedemos a guardarlo en la tabla venta. Estos bloqueos los realizamos directamente en la base de datos central. Esto en caso de que la sucursal 1 esté realizando algún procedimiento, generar venta, entonces que se bloqueen dichas tablas que se van a ir llenando en la base de datos central, para que la sucursal 2 no genere errores. Una vez completado eso, procedemos a rellenar lo que son los datos en la base de datos, perdón, central. Ya aquí estaría como referenciado los inserts con dichos valores. Procedemos también a hacer una modificación en el inventario de la base de datos central para que se actualice los productos que se han vendido en dicha sucursal. Igual especificamos la ID del producto. En ese caso tiene que ser que la ID del producto de la sucursal se encuentre en la central y que la ID sea igual a 1. Y finalmente ingresamos en la base de datos central lo que son las ventas realizadas por dicha sucursal. Procedemos a ejecutar un commit para guardar los cambios, y en caso de que algunas de estas condiciones que mencioné anteriormente en el if, voy a tratar de mostrárselas aquí. En caso de que alguna de estas condiciones no se cumplan, procederíamos a ejecutar un rollback para que no se haga la transacción.
esa condicional es la que ejecutamos al principio, que en el caso de que no exista un producto o no exista un cliente, perdón, un vendedor o viceversa, entonces que tire este error. Y esa sería básicamente la explicación de cómo funciona el procedimiento generar ventas. Bueno, a continuación vamos a pasar los datos de la base de datos central a las sucursales correspondientes con el código, bueno, o procedimiento, cargar datos sucursales. Ok, de primero que todo, vamos a hacer los select correspondientes en las sucursales para verificar que no tengan datos y que se está haciendo bien la transacción. Como podemos ver en la 1, que es la de lado arriba, no tiene datos, realizamos select. Y en la 2, vamos a darle otra vez select y ves, y bueno, perdón, vamos de nuevo. Le hacemos select y no se ve datos en las tablas. No tienen datos en las tablas o en ninguna tiene datos. Ok, vamos a ejecutar el código. Quitar las ventanitas. Ok, vamos a ejecutar el código cargar datos sucursal. Procedimiento terminado correctamente. Y ahora vamos a volver a hacer los select. En la sucursal 1, como podemos ver, ya cargan datos en inventario. Y importante que se está cargando los del ID sucursal 1. Y nos vamos a la select de productos. Vemos donde se insertaron correctamente los productos para esa sucursal. Al igual que están los productos, su sucursal y la cantidad disponible que tiene cada uno. Ahora vamos con la de abajo, que es la sucursal 2, a darle select. Como podemos ver, aquí está los productos y el inventario. Y aquí está sucursal 2. Entonces se hace la transacción bien y podemos tener datos, podemos pasar datos de la central a las sucursales. Ok, vamos a explicar y a ejecutar el código que es crear venta, que este es para cuando se hace una venta, que se edite en detalle factura, en detalle venta y en venta de una sucursal y también se guarde en la base de datos central. Ok, para empezar, vamos a hacer select en detalles ventas y ventas. Podemos ver, aquí está todo vacío. En la central, al lado izquierdo es la sucursal. Vamos a empezar con sucursal 2. Y al igual vamos a hacer el mismo select de detalle, ventas y ventas, donde las dos están vacías. Ok, con esto vamos a explicar un poco sobre el rango. Este es, por así decirlo, el rango de cada sucursal, que cuando la sucursal 2 llegue a 10 facturas, ya es el máximo, ya no va a ser más. Y cuando la sucursal 1 llega a 5, ya tampoco va a ser más. Otra cosa, lo hicimos con poquitas, un rango muy pequeño por práctica, porque si sería mucho, entonces no podríamos llegar tipo, por así decirlo, al fallo, donde nos va a tirar que ya no hay bastante rango para crear factura. Y el siguiente es el ID que va a obtener el detalle venta, que por así decirlo es para distinguir sobre las dos sucursales. Luego, aquí en detalle venta ya hicimos el select, voy a volverlo a hacer. Y ahora aquí en la sucursal 2 vamos a crear venta. Aquí están los parámetros, que es producto,
que el vendedor y el cliente, si insertamos datos, solo son dos de prueba, que el cliente es Juan y el vendedor es Pedro. Ok, se movió un poquito, perdón. Eh, ok, entonces, con estos datos ya podemos crear una venta, lo cual ya tenemos el producto, que es uno, el vendedor es Pedro, la cantidad que son 3 y el cliente que es Juan. Otra cosa, vamos a hacer select en productos, donde nos dice que el producto uno es camiseta, entonces el precio es de 5.000 colones. Entonces, si compramos 3, entonces son 15.000 para recordarlo. Ok, vamos a ejecutar el procedimiento. Bueno, perdón, vamos a select y vemos que en el producto uno hay 191 cantidad disponible del producto. Entonces, de ahí menos 3 serían 188 para ahora verificar los datos en la sucursal y en la base de datos central. Ok, vamos a ejecutar el procedimiento. Procedimiento terminado correctamente. Ok, vamos a verificar aquí en la sucursal y luego vamos a la base de datos. Ok, vamos a detalle venta, donde tiene que dar el detalle ID, que es 6 en el rango, no sé si lo enseñé antes, que el rango era de las 6 a la 10. Como creamos uno, entonces aumentó uno. Entonces tomó el siguiente, que era 6, y aumentó uno, que este va a ser para la siguiente, la sucursal 2, el 7. Entonces, con eso, ya tenemos que el detalle aquí en la sucursal, este, que ese va a ser el ID. Y eso es para distinguirlos de las dos sucursales. Ok, sabemos que el producto uno, como sabemos, el vendedor uno, como lo dijimos, la cantidad, que fue 3 que pusimos, y el precio unitario, que es 5.000 colones del producto. Entonces, ahora vamos a lo que es venta, que bueno, la venta, que es el primer ID, sabemos que es la sucursal 2, y el detalle ID, que era 6 como lo acabo de mencionar, cliente, que era uno, y el total, que como dije, que eran 5.000 y compramos 3 y ahí son 15.000 colones. Luego, ahora vamos a la base de datos central, que es esta parte derecha, y vamos a hacer un select en detalle ventas y ventas. Bueno, otra cosa, en la sucursal hay que revisar el inventario. Yo dije que eran 188 porque eran 3 y aquí está 188. Se quitaron 3, se editó la cantidad disponible, entonces eso es lo que pasa. Al igual, vamos aquí en la base de datos central, vamos a detalle ventas, donde aquí nos dice lo mismo que nos dice allá. Vamos a ventas, aquí nos dice lo mismo, 15.000, detalle ID 6, y nos vamos a inventario, donde nos dice que el producto 1 y sucursal 2 es de 188. Se editó todo correctamente. Y como mencioné antes, el rango antes era de 6 mínimo facturas, y como ya hicimos una factura, llegó a 7. Bueno, se edita siguiente para que lo tome como el ID que sigue. Ya cuando llega a 10 va a tirar un error, que eso es lo que, bueno, un error no, sino un mensaje donde nos va a decir que ya el rango alcanzó el límite y, por así decirlo, lo que se haya hecho en el procedimiento se va a borrar porque se va a hacer un rollback. Porque de primero insertamos el detalle de ventas y después verificamos. Dice entonces, si no hay, entonces se hace un rollback. Ok, vamos a hacer, por así decirlo, hasta fallar aquí en la sucursal. Vamos a editar
nada más el ID del producto. Ahí no voy a poder mostrar todo, es, lo que quiero es llegar a que falle el rango. Entonces, creamos, ok, perdón, es que no tomé todo. Ok, dos, creamos, creado correctamente, ponemos el 3 que es otro producto, todo va muy bien, 4 y vamos a ver el 5. Ahí ahorita verificamos todas las que hayan hecho. Cuando esta sí se va a hacer, digamos, vamos a poner aquí 1 y vamos a poner aquí que sea una cantidad exacta. Aquí es donde debe fallar, si no estoy mal. Ok, un segundo, tal vez es que no tengo set, set, code, tal vez que no se refleja. Ok, venta exitosa. Ok, aquí tal vez fue que fallé, pero digamos, dice que el rango llegó al límite. Entonces, cuando veamos, es que esto lo tira al principio, pero ya cuando dice el rango llegó al límite, aquí donde podemos ver en el código, ok, el rango llegó al límite. Entonces, aunque se hayan editado cosas, va a ser un rollback. Entonces, no, digamos, no se va a efectuar nada. Entonces, vamos a hacer los selects correspondientes para verificar. Es aquí, detalle venta, ok, son 4, perdón, porque es de 6 a 10. Son 4, ese es el límite. Aquí vamos a verificar el rango. Sí, el límite es 10, entonces si son 4, hay una disculpa. Al igual aquí son 4. Entonces llega al límite, entonces ya no se va a insertar. Aunque yo vuelva a ejecutar otra vez esto, va a decir que ha llegado al límite. Bueno, llegado al límite, entonces cuando yo hago un select en detalle ventas, solo van a haber 4. Al igual que en ventas, solo 4. Aquí, bueno, puede variar por el hecho de que puse más o cosas así. Por este lado está bien. Esto fue la sucursal 2. Ahora, bueno, y el rango llegó al 10, entonces llegó al límite. Aquí ya habría que, digamos, si fuera para una empresa, allí habría que poner una cantidad más exagerada, por así decirlo, en el rango para que no llegue al límite, por así decirlo. Luego, voy a quitar esta presentación y voy con la sucursal 1. Un segundo. Ok, ahí se está proyectando la sucursal 1. Entonces, por así decirlo, la de detalle ventas, todo esto ha sido de la 8 a la 9. Entonces, esto se puede decir que por el rango es de la sucursal 2. Ahora vamos con la sucursal 1, que se está viendo en pantalla ahora en lado izquierdo. Bueno, ok, voy a correr un poco eso para que sea mejor. Ok, vamos a crear de nuevo una venta. Un segundo. ¿Dónde está?
Ok, eso es crear venta. Vamos a hacer las select correspondientes para verificar que no exista, ¿ves? Que no existe ninguna venta ni detalle venta. Sale commit por cualquier cosa que no falle. Ok. Segundo, los compañeros están dándole al commit. Ok. Ahora vamos con con la sucursal 1. Vamos a crear venta, donde, como antes dijimos, el ID, el vendedor, bueno, aquí está el vendedor, el igual aquí pasó, aceptamos, tal vez por así decirlo, diferentes personas, por así solo para la prueba, el inventario, que antes vimos cómo editamos, y aquí lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya lo hice en la sucursal 2. Entonces vamos a colocar una aquí y vamos a crear la venta. Bueno, antes de todo, voy a hacer para que se vea el mensaje. Mm, ok, ya. Vamos a crear la venta. Ahí vamos a ir poco a poco. Proceso terminado exitosamente con su mensajito. Un instante que me olvidó. Una disculpa. Dos, exitoso. Tres, cuatro. Venta exitosa. Y ahora cuando ponga el ID 5 debe de decir, porque era 4, debe de decir que el rango llegó al límite. Ok, venta exitosa. Cuando me equivoqué, segundo. 1, 2, 3. No, no se efectuó. Venta exitosa. Al rato es un segundo. Vamos a ver el código. Ok, aquí pasa lo mismo, no tiene mensaje. Es lo mismo. Nada más. Lo que pasa es que no tiene mensaje, pero como podemos ver cuando le dimos el select, detalle ventas, es nada más colocar el mensaje, donde llega de 1 a 2, a 4. Entonces ya no se efectúa más. Como podemos ver aquí en la base de datos central también, aquí en el rango, que llegó al límite, que máximo factura, siguiente 5 como es igual, entonces ya no se puede más. Si es mayor, entonces ya no se puede más, llega al límite. Se me olvidó poner el mensaje, una disculpa, pero funciona correctamente el código. Eh, el, el detalle, esto es la base de datos central, es por eso que tiene tanto. Como podemos ver, aquí nada más sería hacer un orden by y tendría los datos ordenados, pero aquí ya sabemos que de la 1 a la 4 es de la sucursal 1 y de la 5 a la 9 es de la sucursal 2. Ahí en ventas se puede distinguir por el hecho de que sí se pone en la sucursal donde se realizó. Entonces, por así decirlo, todo está correcto.
y esto sería la parte de transacción, digamos, en modo conectado. Ahora vamos a realizar la parte de el Gmail creando un JSON. Bueno, anteriormente mis compañeros expusieron acerca de lo que es el modo conectado, que va a enviar la información de manera directa a través de lo que es la central y las dos sucursales. Ahora yo les voy a explicar lo que es el modo email, que llega como una solución alterna en caso de que ocurra algún tipo de falla en la comunicación entre la base de datos central y las dos sucursales. En caso de que ocurra una falla, se enviará de manera manual por medio de un correo electrónico un archivo en formato JSON que contiene todos los cambios realizados con relación a la existencia de los productos y con relación a las ventas realizadas en ese día. Esto es para que la central tenga una actualización, digamos, en tiempo real de la información o los cambios que se están realizando en las sucursales en cuanto a las ventas que se están realizando. Entonces, también es importante recalcar que para ambas sucursales se van a utilizar los mismos procedimientos y que el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que cambia es que es para tablas diferentes. En este caso vamos a generar el archivo JSON de lo que son la tabla inventario, la tabla venta y la tabla venta detalle. Para cuestiones del video, pues solo voy a explicar únicamente lo que es la generación del archivo JSON para la tabla detalle venta, porque es exactamente lo mismo, pero para tablas distintas, pero viene siendo lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que crear es una carpeta en el disco local C, en donde vamos a querer que ese archivo JSON se almacene y bueno, después decirle aquí que cree, bueno, ponerle la dirección en donde generamos esa carpeta para guardar ese archivo JSON. Después le vamos a otorgar a esa sucursal los permisos para poder generar ese archivo en formato JSON. Seguidamente, ahora sí, creamos el archivo JSON, el procedimiento para crear el archivo JSON, en donde vamos a declarar dos variables, una de tipo clock y una de tipo utlFile.file type. Después realizamos dentro del begin un select para consultar los últimos datos que fueron ingresados en esa tabla con respecto a la venta que se realizó, digamos, la última actualización realizada en esa tabla, y vamos a traer pues esos atributos y los vamos a almacenar en la variable de tipo clock que generamos anteriormente o que creamos anteriormente. Le decimos aquí que sea de la tabla detalle ventas, como les dije anteriormente. Es exactamente lo mismo, nada más que cambia ahí para qué tabla es que se va a generar el archivo en formato JSON. Le decimos que se organice de acuerdo al ID del detalle y que sea un identificador incremental para obtener solo la última fila. Después abrimos lo que es el directorio JSON en donde se va a escribir el archivo y luego escribimos el formato JSON en el archivo. Seguidamente cerramos el archivo e informamos que se ha creado el archivo. En caso de que ocurra una excepción y el archivo aún esté abierto, entonces le decimos que cierre el archivo, y en caso de que pues aún así la excepción no funcione, le decimos que envíe el error que dice error al generar el archivo. Entonces, pues esto sería la implementación de lo que es generar el archivo en formato JSON para ambas sucursales en estas tres tablas que mencioné anteriormente. El código es exactamente lo mismo y el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, seguidamente haremos algunas pruebas en donde mostraremos
eh, eh, cómo se ejecuta este sistema y en donde mostraremos también el archivo JSON ya generado y lo enviaremos por medio de correo electrónico de la sucursal a la base de datos central y de manera manual ingresaremos esos datos en lo que es la base de datos central para que en este modo email, aunque el sistema se haya caído, la base de datos central pueda obtener la información de las ventas realizadas de cada sucursal de manera independiente. Bueno, ahora vamos con el método del Gmail. En esta parte vamos a hacer como si no tuviéramos conexión y vamos a crear un JSON donde va a almacenar el último detalle de ventas, que es como el insert más importante porque ahí se saca todos los datos donde tenés que hacer date y donde tenés que insertar. Y luego, este, en la base central que tenemos un método insertar Gmail, donde insertamos los parámetros y hace los respectivos cambios. Ok, antes de hacer eso, el, el, el corte que tuvimos fue para editar las tablas por el hecho de que como el rango había llegado al máximo, entonces no podíamos. Entonces, por así decirlo, entonces que la sucursal 2 tenía la 8 a la 9 y que la sucursal aquí 2 quitamos el del 1 para poder hacer la parte del rango. Vamos, aquí era el 1, X el siguiente 1, este ya está el máximo, entonces lo vamos a hacer con la sucursal 1. Ok, esto es en la base de datos central, ahora va a ser los select, se van a hacer los select en la ventas y detalles ventas. Ok, se puede ver que están vacíos. Ok, vamos a crear venta Gmail, que es este. Es lo mismo que con conexión, pero a la vez de editar en la base de datos central, lo va a transformar en un JSON. Pero en la base de datos de la sucursal, ahí sí va a haber cambios. Ok, vamos a crear esto con el parámetro del producto 5, el vendedor, la cantidad y el cliente. Que ya antes vimos los selects donde el cliente y el vendedor existían, la cantidad y el producto. Ok, antes vamos a hacer el select de inventario para que vean que se edita. Vamos a hacer con el 5 de 57. Tiene que pasar a 54 con el 3. Entonces, vamos a hacer commit en varias partes para evitar problemas. Ujú. Y ahora vamos a ejecutar el código. Ok, aquí voy a mejorarla así, porque quiero recalcar que para crear el JSON tuvimos que hacerlo en esta ruta, donde en una ruta de Oracle, porque si uno ponía la ruta, digamos, distintas como en documentos, no funcionaba. Solo es en carpetas de Oracle. Luego, vamos a crear la, vamos a crear la venta Gmail, donde se va a crear el JSON. Como podemos ver, no hay ninguno que se llame detalle venta. Vamos a actualizar. A ninguno. Ok, vamos a crear la venta. Aquí nos tiene que decir dónde la creamos y la dirección. Entonces, vamos a insertar y dice archivo detalle venta.json creado en la dirección que acabo de decir. Vamos a revisar y aquí está el JSON, archivo JSON. Ahora,
vamos a verificar las, las tablas, donde inventario era 57 del producto 5 y ahora pasó a ser 54, entonces sí se editó bien. Ahora en detalle ventas y ventas, podemos ver que ya se creó un detalle venta, un detalle ID, perdón, y una venta. Ok, esto en modo desconectado. Entonces, podemos ver aquí en la central, vamos a hacer el ventas y detalle ventas, donde podemos ver que solo existe sucursal 2 y, y, ok, detalle ID de la 8 a la 9. Saber que en la sucursal 1 solo existe de la 1 a la 4. Entonces no se ha editado nada porque estamos en modo desconectado. Ahora, por parte de aquí de la sucursal, vamos a enviarle el Gmail, que es el, el detalle de ventas. Entonces, nos vamos aquí, colocamos el, el, el Gmail de la central y luego insertamos el JSON. Si eso está aquí, detalle de ventas y enviamos. ¿Ok? Vamos a ver en la central. Voy a quitar esto un momento donde nos llegó el JSON. Entonces, lo vamos a descargar. Vamos a salir donde lo descargó. Vamos a salir con TXT para más fácil. Mm, y aquí tenemos los datos. Ahora, tenemos el procedimiento que se llama, un segundo, ya por parte de la sucursal no voy a enseñar porque ya hicimos los respectivos cambios y ya lo enseñé. Ahora, vamos a editar, o vamos a insertar, perdón por la bulla, vamos a insertar en este método que es inserta Gmail, que esto lo que pasa es que toma el valor del detalle venta y, y hace los respectivos cambios, hace el update al inventario y hace el insert en la venta. Entonces, con estos valores, vamos a ir insertando. Detalle ID es 1, el producto es el 5, el vendedor es el 1, la cantidad es 3 y el precio unitario es 2000. En esta parte podemos ver detalle ID y de producto, va igual, vendedor ID, la cantidad está aquí, el precio y el ID sucursal. Esto es muy importante recalcar que sabemos que viene de la sucursal 1, donde nos verifica el Gmail, sucursal 1. Entonces, vamos a hacer esta parte. Vamos a hacer de primero los select correspondientes, que es en rango, que nos ha editado. Acuérdense de 1 y 1. Digamos que es la mínima y esta es la mínima. Y en detalle ventas y ventas, que solo existe sucursal 2 y que era de la 1 a la 4 y esta es de la 7 a la 9. Entonces no hay nada insertados de la sucursal 1. Entonces, vamos a ejecutar el código, bueno, el procedimiento.
perdón de sintaxis. Error de sintaxis, perdón. Ujú, por la R. Procedimiento terminado correctamente. Sabíamos que era 57. Vamos a hacerlo select. Aquí están. Vamos a ver el rango, que ahora pasa a ser 2, porque se insertó una venta. Vamos a detalle ventas, donde sabemos que es 1, el ID 5. Vamos a ir verificando con el archivo JSON. 1, 5, vendedor 1 y la cantidad era 3 y el precio unitario era 2000. Ya con eso podíamos sacar la venta, que donde refleja dónde está la sucursal 1, el cliente 1, detalle ID que es 1, recuerden, de la 1 al 4 y luego de las 7 a las 9 de la sucursal 2 y de la 1 al 4 de la sucursal 1. Y en inventario, ahí sí no vimos, una disculpa, pero también tuvo que haberse editado. Vamos a ver. En el valor 5 de la sucursal 1, que era 57, me imagino que tenía 60 y pasó 57. Una disculpa ahí por no enseñar el valor. Y ese sería el modo Gmail por nuestra parte. Muchas gracias.